Hace unos días fui al zoológico. Era gigante, tan grande como el océano Atlántico. Al entrar, escuché un canto de ángel. Era una jaula con miles de pájaros hablando entre ellos con su idioma tan peculiar. Después, seguí adelante para ver a los tigres. ¿Serían tan fieros como los que viven en la selva? Luego me encontré con los cocodrilos que corrían, nadaban, comían, dormían en el lugar donde vivían felices. Tras varios minutos andando, conseguí llegar a la jaula de los leones. Eran preciosos, tanto como el atardecer en una tarde soleada. Sus melenas de algodón hicieron que me quedara allí al menos 2 horas observándolos bajo el inmenso sol. Después fui a descansar al lugar donde se duchan los hipopótamos. Un gran lago rodeado de flores tan bonitas como el canto del ruiseñor. Finalmente, visité los reptiles, que jugaban entre ellos como niños traviesos. Pasé un día increíble y por supuesto espero volver. Hola, ¿cómo están todos? Me encanta verlos nuevamente acá, compartir estos momentos, la actividad que tenemos para hoy, que es bien interesante, y vamos a recordar y vamos a aprender como siempre. Recordemos que la finalidad de esta actividad es, entre otras, aprender las grandes variaciones que tiene la literatura, los grandes momentos, las grandes enseñanzas que nos dejan, pero también entender que en el día a día, que en nuestro diálogo permanente, incluimos muchos de los aspectos literarios que vemos seguido a diario, que nos encontramos en cada momento, que evaluamos en cada una de nuestras actividades. Así que va a ser hoy una jornada bien interesante. Y ustedes se preguntarán, ¿qué fue eso que estaba leyendo al principio? Bueno, son figuras literarias. Es un pequeño fragmento donde allí encontramos muchísimas figuras literarias de las que vamos a ver el día de hoy. Pero como siempre, recordemos nuestro cafecito para esta tarde, por lo menos aquí en Bogotá, desde donde yo me encuentro, está haciendo un clima de mucho invierno, de mucho frío. Entonces, un buen cafecito siempre nos viene bien. Y me gustaría que ustedes lograran aquí en la parte inferior, en comentarios, dejarme sus comentarios, sus críticas, sus consejos, sus anécdotas, sus vivencias y sobre todo cómo les ha parecido esta temática, cómo les ha parecido esta actividad y qué les gustaría que tratara, qué tema quisieran saber, qué tema quisieran conocer. Recuerden también que no olvidar suscribirse aquí a mi canal, compartir este enlace con otras personas y también no olvidar que pueden ver este video en diferido y lo pueden repetir las veces que quieran. Bueno, pues bien, vamos a dar inicio entonces. ¿Qué son las figuras literarias? Bien, las figuras literarias son una serie de giros que le damos al lenguaje y en los cuales nos hemos acostumbrado, pero a veces no le ponemos la atención total que se requiere. Y estos giros muchas veces nos sirven para embellecer nuestro contexto, nuestro diálogo, nuestra escritura, para reforzar lo que queremos decir. Y normalmente optamos por traer a nuestro lenguaje cotidiano algunas de estas figuras literarias. Son muchas, pero hoy les traje las más conocidas. Y ya van a ver que ustedes también las conocen y ya van a ver que las están utilizando también muy a menudo. Tenemos la metáfora y el símil.
Estos van juntos porque se trata de comparaciones y son comparaciones que traen directa o indirectamente estos términos para resaltar alguna cualidad entre ellos, ya sea por semejanza, por diferencias en sentido figurado. Y vamos a ver algunos ejemplos de la metáfora. Las nieves del tiempo en tu cabeza. ¿Para referirse a qué? A las canas. Tus brazos marchitos y quebradizos. Para referirse a la vejez o debilidad. Esta es la metáfora. Y el símil sería: tus cabellos eran blancos como la nieve. Tenías los brazos tan viejos que parecían marchitos y quebradizos. ¿Ven? Esto lo utilizamos seguido y lo encontramos en muchos textos también. Hipérbole, esta es otra de nuestras figuras literarias. Es una exageración con propósitos expresivos para enfatizar o minimizar algún rasgo. Ejemplo: te lo dije millones de veces. Pues no creo que hayan sido millones, de repente fueron muchas veces, pero usamos ese término. En el supermercado de la esquina están regalando el detergente. Pues creo que ningún supermercado lo regala. Le bajan de precio, está más económico. La mujer más bella del mundo. Bueno, es una expresión de quien considera esa belleza, pero no todo el mundo considera lo mismo. Metonimia. Es una forma de metáfora que toma el nombre de una cosa por otra. O sea, la intercambia. Por ejemplo, ¿quieres comer japonés hoy? Para referirse a ¿quieres comida japonesa? O vamos al peruano de la esquina, para referirse al restaurante peruano. O se tomó un escocés en las rocas, para decir se tomó un whisky con hielo. Cambian unos nombres por otros. Sinecdoque es otra forma de metáfora, pero toma el nombre de algo por una categoría mayor. Por ejemplo, sin trabajo y con 4 bocas que alimentar, para decir sin trabajo y con 4 hijos. Personificación. Consiste en atribuir propiedades humanas a un objeto inanimado o a un animal. Por ejemplo, el río corre veloz por la ladera. Pues el río ni corre ni es tan veloz, es el hombre el que corre. El sol sonríe a los aventureros. La ciudad me abría sus brazos en la noche. Anáfora. Esta figura consiste en la repetición rítmica de sonidos o sílabas dentro de un verso o una frase. Ejemplo: Miguel y Celeste se encuentran. Miguel la abraza, Celeste lo besa. O tú y tus miedos, tú y tus fracasos, tú y tus ganas de perder. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que muchas de estas figuras las utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano? ¿Cómo vamos? Otra figura, la alegoría. Esta es cuando nos referimos a algo sin nombrarlo, sino a través de asociaciones metafóricas o alusiones indirectas. Por ejemplo, cuando te fuiste lo perdí todo. Pues tal vez quiso decir que sufrió mucho. O encontré un tesoro en ti, para dar a entender que hay una gran admiración y una relación muy valiosa. Onomatopeya. Esta la conocemos y la utilizamos mucho. Consiste en la representación verbal de un sonido mediante su equivalente. Por ejemplo, tic-toc, el sonido del reloj. O guau, guau, el sonido del perro.
O pum, 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 el sonido de un arma. Onomatopeya. Esta onomatopeya se usó mucho en las radionovelas o en los audiolibros, en todo esto que no es visual, se utiliza mucho para que el oyente logre entender, interprete, genere y recree la escena que le están dando a entender. Sinestesia. Se atribuye a una sensación a un objeto o a una situación que normalmente no corresponde. Por ejemplo, su nombre sabía a jazmines. Es muy romántico, es un verso, pero no es una realidad. Tenía la piel de un color furioso, intermitente. O era un libro que olía a felicidad. Oximorrón. Consiste en el uso conjunto de dos términos o descripciones, pero cuyos significados se contradicen el uno del otro. Como, por ejemplo, la luminosa oscuridad de la tarde. O es luminosa o es oscura. Una hermosa monstruosidad. O la dulce amargura de mi ser. O es dulce o es amargo. Elipsis. Ocurre cuando se omite algún término de la frase o de la oración, como para generar un suspenso en la frase, pero que finalmente se entienda. Ejemplo, tengo ganas de llorar, ¿tú no? Como para compartirle al otro o para preguntarle al otro si también tiene ganas de llorar. O volvimos al cuarto de Ramón y no estaba. Para decir, Ramón no estaba allí, sencillamente. Asindetón. Consiste en la supresión de un nexo dentro del texto. Normalmente ese nexo es y. Por ejemplo, compró papas, lechugas, tomates, plátanos y suprimió el y. Compró papas, lechugas, tomates y plátanos. No usa ese conectivo que es el i. Del cielo caían relámpagos, agua, nieve, riesgos de todo tipo. Otra figura, polisindetón. Es el caso contrario, porque aquí lo que hace es incorpora muchos nexos en la oración. Por ejemplo, la noche llegó, también la brisa y los lamentos y la desesperación y la oscuridad. O la casa es grande y luminosa y acogedora y amigable. ¿Ven? Pues ya vieron que en estos pequeños ejemplos que les traje de las figuras literarias, nosotros utilizamos muchos, los encontramos frecuentemente, los vemos escritos, los utilizamos nosotros en ese día a día. Te quiero del cielo a la luna. Te quiero como un montón de estrellas. Siempre hacemos ese tipo, sobre todo de metáforas. Bueno, y aquí les dejo esto para que ustedes se vayan dando cuenta qué es lo que están utilizando. Por eso nuestro texto inicial, que es un cuento que se llama Pablo Sorrero, y aquí hay muchos. Recordémoslo un momentico. Hace unos días fui a un zoológico. Era grande, tan grande como el océano Atlántico. Imagínense ustedes un zoológico tan grande como el océano. Al entrar escuché un canto de ángel. Era una jaula con miles de pájaros hablando entre ellos. Miles, canto de ángel, hablando. Después seguí adelante para ver a los tigres. ¿Serían tan fieros como los que viven en la selva? Nos queda la inquietud. Luego me encontré con los cocodrilos que corrían, nadaban, comían, dormían. Por aquí hay otro. Sus melenas de algodón
hicieron que me quedara allí al menos 2 horas observándolos. ¿Algodón? Bueno. Por último, aquí hay algo donde dice que después me fui a descansar donde se duchan los hipopótamos. Un gran lago rodeado de flores tan bonitas como el canto de un ruiseñor. ¿Ven? Esta figura literaria nos sirve para adornar nuestro texto, adornar nuestro lenguaje. Y siempre es bien bonito hacerlo, ¿no? En algunos casos es bien bonito hacerlo. Bueno, también hoy les traigo la biografía de un declamador muy importante en nuestro país. Muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo, de asistir a sus presentaciones. El señor Rómulo Augusto Mora Sáenz. Nombre artístico, el Indio Rómulo. Nació el 23 de abril de 1931 en Monguí, un pueblo de Boyacá, acá en Colombia. Y siempre se sintió muy orgulloso de su origen chibcha, orgullo que transmitió a sus 21 hijos. El Indio Rómulo fue un poeta costumbrista con reconocimiento nacional e internacional. Su vida como poeta empieza a los 4 años, cuando empieza a participar en todas las actividades religiosas de Monguí, y empieza a declamar a los 5 años porque su abuelo lo introduce en este arte de la declamación. Su abuelo fue general en la Guerra de los 1000 días y junto con sus 3 sacerdotes querían que él se dedicara también a la vida sacerdotal, pero su madre se opuso al ver la cualidad de su hijo como poeta, como declamador. Entonces su abuelito se dedica a introducirlo en este mundo y le enseña el poema José Resurrección, que fue el primer poema que aprendió el Indio Rómulo aún sin saber leer y que se convirtió en un ícono en sus presentaciones. No lo olviden, José Resurrección se llama el poema. A sus 7 años ingresa al colegio y acompaña a su padre, quien toca el órgano en las misas, y entre tanto Rómulo hacía los cantos religiosos porque tenía una voz muy bonita. Posteriormente no se siente muy a gusto en sus estudios y decide escaparse de su casa en aquella época, imagínense ustedes, y se viene a Bogotá sin conocer y tuvo que dormir en la calle, tuvo que pasar necesidades hasta que uno de sus tíos lo encontró y lo vuelve a llevar a Tunja, y allí es donde él adelanta sus estudios. Luego termina prestando el servicio militar en Quibdó, Chocó, donde narraba en algunos de sus poemas el calor tan inmenso que tuvo que soportar y lo llamaba sofocante y bestial. Posteriormente viaja finalmente a Bogotá a buscar un horizonte en su gran habilidad como declamador, pero no encuentra en principio alguien que lo apoyara. Entonces decide empezar a estudiar la carrera de teatro, una carrera que empezaron 120 personas y solo terminaron 6. Y en el mandato del Gustavo Rojas Pinilla empieza a hacer sus primeras apariciones en la televisora nacional de Colombia. En aquel entonces adoptó el nombre de campesino boyacense, pero en 1953, junto con el maestro Álvaro Rangel y con la gran actriz Rafael Hércole, empieza a cambiar su nombre y a cambiar como su estilo. Decide volver a su pueblo y en 1955 es nombrado alcalde de Monguí. Este cargo lo desempeñó por varios años y también fue el impulso que tuvo como declamador, fue el impulso en el campo artístico. Y estando como alcalde fue bautizado
el indio Rómulo, nombre que asumió para su carrera artística. En los años 50 hizo parte de Caracol Radio, con un pequeño programa pero que tenía mucha audiencia y programa que traspasó fronteras, de tal manera que en esta época ya fue invitado a sus giras nacionales y algunas internacionales. Luego, él coloca un pequeño negocio o un local que lo llamó El Rincón del Indio Rómulo, donde todas las noches, junto con unos tríos dedicados a la música colombiana, hacía sus presentaciones y declamaba sus poemas, y tuvo muchísima importancia este sitio, tan importante que acudían allí ministros y hasta el presidente, y fue un gran reconocimiento y una plataforma para la vida artística del indio Rómulo. Luego decide empezar a hacer sus repertorios de una manera muy agradable, muy amena y muy juiciosa para todo el público, con tal suerte que él escribió 153 poemas que hacen parte de la cultura costumbrista que nos dejó este personaje, este artista. Tuvo en sus manos y en su carácter el grito de ayuda a los artistas, porque consideraba que el folclore había que rescatarlo, y siempre lideró y llevó la bandera del amor por el folclore, de los artistas que se dedican a este tipo de arte. Pero finalmente, el 11 de julio del año 2020, fue hospitalizado en Bogotá por una insuficiencia respiratoria. El diagnóstico que tenía lo llevó a la unidad de cuidados intensivos. El 15 de julio, uno de sus hijos informa que su padre se está recuperando, que ya está saliendo de este problema, pero el 17 de julio le diagnostican COVID-19. Así que el señor Rómulo Augusto Mora Sáenz, más conocido como el indio Rómulo de Colombia, le dice adiós al mundo el 24 de julio del año 2020 a los 81 años de edad, convirtiéndose en una víctima más de esta epidemia del coronavirus en nuestro país. Si ustedes tienen la oportunidad de escucharlo, de escuchar algunos de sus poemas, escucharían algo muy autóctono, muy de nuestro folclore, que fue reconocido en el mundo entero. En la descripción de este video les voy a dejar unos enlaces para que puedan escuchar algunos de sus poemas, verlo en estos videos, porque él siempre caracterizó al campesino, siempre estaba vestido como uno de nuestros campesinos, con sombrero, alpargatas, camisa blanca, una ruana. Era el campesino que nos hace a nosotros orgullosos de los que somos. Así que también les traje un pequeño fragmento de ese poema que se llama Soy José Resurrección, del indio Rómulo. Pero como creo que él es el único que declamaba de esa forma, espero no ser tan irrespetuosa con el señor, con el indio Rómulo, al atreverme a leer, porque no sé declamar, un pequeño fragmento de este poema. Pero me voy a tomar primero un poquito de café. Dice así: soy José Resurrección y mi apelativo es Ramos. Y estoy pa' servirle a mis amos con toda satisfacción. Yo no supe dónde nací, pas que fue en Sutapelao. Y en después que tuve criado, me trujeron pa' Monguí. Mi abuelo era Luis Mojoy, creigo que era de Sora, y mi mamita señora, creigo que era de Sopó. Murieron en Usaquén en el año de la vidijuela, y mi abuelito también. Bueno, mi mamita en después, un día, que viudó a mi taita, que toca
gaita, bueno, le convendría. Y no sigo más porque no lo sé declamar. Espero que ustedes lo escuchen. Espero que recuerden un poquito a este poeta tan famoso que tuvimos y tan especial. Yo lo recuerdo viéndolo en los programas. Me acuerdo mucho que en Sábados Felices lo presentaban y era un personaje. Y siempre, aún en las entrevistas que le hacían, hablaba de esta manera. Muy pocas veces hablaba en un lenguaje, en un castellano como el que tenemos hoy en día, porque él tomó las raíces de lo que era nuestro lenguaje. Bueno, así que ahí les dejo esa tarea. Y como siempre, un recomendado, les traigo para hoy este libro, ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Yo creo que muchos lo escuchamos, lo hemos visto y hasta lo hemos leído. Si ya lo leímos, vale la pena retomarlo. Si no lo hemos leído, es bastante interesante y les voy a leer un poquito como cuál es la filosofía de este libro, cuyo autor es Iván Gutiérrez Rodríguez. Es nacido en Pácora, Caldas. Es un colombiano. Él fue un periodista o es un periodista, y escribió este libro bien interesante y más o menos lo que trata allí es esto. Hay personas que llevan tranquilidad a donde quiera que van y otras cuando se van. Hoy en día las familias casi no dialogan, sino que dialegan. Agradece cuando subas para que te reciban cuando bajes. Hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tienen es plata. Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor y desearle al otro lo mejor. Qué verdades, ¿no? Así que los invito a que lean este libro tiene unos capítulos interesantes, tiene una lectura muy amena y como que nos vemos identificados en todo el actuar de lo que nos narran en este libro y en estas frases tan importantes que tiene sueltas. Y finalmente aquí dice, un libro lleno de testimonios y reconocimientos, gozo y esperanza que ha sanado y cambiado la vida de muchas personas, como también la vida de sus familias. Así que los invito entonces a leer este libro. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Escrito por el señor Iván Gutiérrez Rodríguez. Bueno, y me despido con un cafecito. No olviden, les dejo aquí en la descripción del video los enlaces para escuchar al señor Rómulo, al indio Rómulo de Colombia. Y no olviden verme siempre en diferido o los jueves aquí a las 5 en cada uno de los extremos. Bueno, también se me olvidaba desearles una feliz tarde, una feliz semana, unos momentos hermosos, a pesar de este frío que nos está llegando, que tengamos ese calor de vida, ese calor de amigos. Ahora sí me despido de ustedes. Hasta la próxima.